Mencía despertó con la boca seca y un dolor punzante en las sienes. La habitación estaba sumida en penumbras, apenas iluminada por la luz del pasillo que se filtraba bajo la puerta entreabierta. Su primer instinto fue llamar a Eric, pero algo en el ambiente la detuvo. Un murmullo de voces provenía de la planta baja, demasiado bajo para distinguir las palabras, pero lo suficientemente audible como para saber que su esposo no estaba solo. Se incorporó lentamente, evitando que el colchón crujiera. Llevaban 12 años casados y conocía cada sonido de esa casa como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Eric había llegado tarde la noche anterior, como había sido habitual en los últimos meses, con excusas sobre reuniones de trabajo y cenas con clientes. Mencía había comenzado a sospechar, pero nunca imaginó que la verdad la golpearía de la forma más cruda posible. Descalza y conteniendo la respiración, Mencía se deslizó fuera de la habitación. Los escalones de madera que conocía tan bien ahora se sentían como trampas bajo sus pies. Cada paso era calculado, evitando el tercer escalón que siempre gemía y el séptimo que crujía sin remedio. La conversación se volvía más clara con cada metro que descendía. La voz de Eric llegó primero, grave y conspiratoria. Mencía se detuvo en el rellano, oculta tras la pared que daba al salón. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Todo tiene que parecer natural, Valeria. No podemos levantar sospechas. Mencía sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. Valeria. La secretaria de Eric, esa mujer de sonrisa demasiado brillante y miradas que se prolongaban más de lo necesario durante las cenas de empresa. La misma que siempre encontraba excusas para llamar a casa, que conocía los horarios de Eric mejor que su propia esposa. ¿Estás seguro de que funcionará? La voz de Valeria sonaba nerviosa, pero había algo más en su tono. Emoción. Anticipación. Confía en mí. Mencía no sospecha nada. Está tan absorta en sus pinturas y sus clases de arte que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Las palabras de Eric cayeron sobre Mencía como ácido. 12 años de matrimonio reducidos a esa descripción despectiva. Sus pinturas no eran solo un pasatiempo, eran su pasión, algo que Eric había fingido apoyar durante años. Había llegado a creer que su esposo admiraba su talento, que respetaba su dedicación al arte. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó Valeria. La casa está a mi nombre, como todo lo demás. Cuando pidamos el divorcio, alegando que nuestro matrimonio es irreparable, ella se quedará sin nada. He estado moviendo los fondos durante meses. Las cuentas conjuntas quedarán prácticamente vacías. Mencía tuvo que llevarse una mano a la boca para ahogar un sollozo. No era solo infidelidad lo que estaba escuchando. Era una traición sistemática, un plan calculado para destruir no solo su matrimonio, sino toda su vida. ¿Y si sospecha algo? ¿Y si descubre lo nuestro antes de tiempo? Eric se rió, un sonido que Mencía había amado durante años y que ahora le resultaba repugnante. Mencía es predecible. Siempre ha sido demasiado confiada, demasiado ingenua. Cree en las personas, especialmente en mí. Es su mayor debilidad y nuestra mayor ventaja. Para cuando reaccione, estaremos en Costa Rica con el dinero que he estado transfiriendo allí durante los últimos 6 meses. ¿6 meses? Murmuró Valeria. Entonces esto lo has estado planeando desde que decidí que ya no quería seguir fingiendo que la amaba. Mencía fue útil al principio. Su familia tenía conexiones, dinero. Su padre me ayudó a establecer mi negocio. Pero eso fue hace años. Ahora solo es un obstáculo. Las piernas de Mencía temblaron. Se recargó contra la pared, sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemar sus ojos. El hombre con el que había compartido más de una década de su vida, el hombre al que había entregado su juventud, sus sueños, su confianza absoluta, la veía como un obstáculo. Todo había sido una mentira elaborada. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar?, preguntó Valeria. 2 semanas, máximo. Ya contraté al abogado. Tengo documentada su supuesta inestabilidad emocional, sus cambios de humor, su obsesión con la pintura que la aleja de sus responsabilidades como esposa. Será fácil conseguir que el juez falle a mi favor. Mencía cerró los ojos. Los episodios de melancolía que había experimentado en los últimos meses, las veces que Eric había insistido en que buscara ayuda psicológica, las ocasiones en que había documentado sus lágrimas con fotografías que ella pensó eran de apoyo. Todo había sido parte del plan. Eres diabólico, dijo Valeria,
pero su tono era de admiración, no de reproche. Soy práctico. El amor es para los ingenuos. Los inteligentes planeamos nuestro futuro. Mencía había escuchado suficiente. Con el mismo cuidado que había bajado las escaleras, regresó a su habitación. Una vez dentro, cerró la puerta sin hacer ruido y se dejó caer sobre la cama. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas pero abundantes, empapando la almohada que todavía conservaba el aroma del perfume de Eric. Pero después de unos minutos, algo cambió en su interior. La tristeza se transformó en algo más frío, más calculado. Si Eric pensaba que era predecible, si creía que era demasiado ingenua para defenderse, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Durante los siguientes días, Mencía se convirtió en una actriz consumada. Mantuvo su rutina habitual, preparó el desayuno de Eric cada mañana, le preguntó sobre su trabajo, incluso le mencionó que había notado lo cansado que se veía últimamente. Eric, creyéndose completamente a salvo, hasta se permitía pequeñas crueldades. Tal vez deberías considerar buscar un trabajo de medio tiempo, le sugirió una mañana mientras revisaba su teléfono. Ese taller de pintura no está dando frutos. Necesitas ocupar tu mente en algo más productivo. Mencía sonrió, sirviendo café en la taza que Eric prefería, la azul que había comprado durante su luna de miel en Grecia. Qué irónico que ahora esa misma taza fuera testigo de la muerte de su matrimonio. Tienes razón. Tal vez sea hora de hacer algunos cambios, respondió, y no estaba mintiendo. Esa tarde, mientras Eric estaba en la oficina probablemente planeando más detalles de su traición con Valeria, Mencía comenzó su propia investigación. No era la mujer ingenua que Eric creía. Había crecido en una familia de abogados y empresarios. Conocía la importancia de la documentación, de las pruebas, de los movimientos estratégicos. Lo primero que hizo fue contratar a un investigador privado. No cualquier investigador, sino Roberto Mendoza, un ex policía que se había especializado en casos de infidelidad y fraude matrimonial. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio discreto que no llamaba la atención. Señora Mendoza, la recibió Roberto con profesionalismo. ¿En qué puedo ayudarla? Mencía había decidido usar su apellido de soltera para esta primera reunión. No quería que nada se pudiera rastrear hasta Eric, al menos no todavía. Mi esposo está siendo infiel. Pero eso no es lo peor. Creo que está planeando algo más grande. Necesito pruebas sólidas de todo lo que está haciendo. Roberto asintió. Había visto muchos casos similares, pero algo en la determinación de Mencía le llamó la atención. ¿Qué tipo de evidencias busca específicamente? Fotografías, grabaciones, documentos financieros, todo lo que pueda demostrar no solo la infidelidad, sino cualquier actividad fraudulenta. Tengo motivos para creer que está moviendo dinero sin mi conocimiento. Eso requerirá tiempo y recursos considerables. El dinero no es un problema, respondió Mencía, poniendo un sobre el escritorio. Esto es para empezar. Hay más donde viene. Roberto abrió el sobre y encontró una cantidad considerable en efectivo. Mencía había estado retirando pequeñas cantidades durante años para sus gastos personales y proyectos de arte. Eric nunca prestaba atención a esos movimientos menores, considerándolos insignificantes. Ahora, esos fondos que había creído insignificantes se convertirían en la herramienta de su propia destrucción. Mientras Roberto comenzaba su investigación, Mencía inició la suya propia desde casa. Eric había sido descuidado, confiando demasiado en su propia percepción de la ingenuidad de su esposa. Dejaba su computadora abierta, su teléfono desbloqueado, documentos importantes esparcidos por su estudio. Durante las noches, cuando Eric dormía profundamente después de sus largas jornadas laborales, Mencía se dedicaba a fotografiar documentos, revisar correos electrónicos, rastrear llamadas telefónicas. Lo que descubrió superó sus peores expectativas. Eric no solo había estado transfiriendo dinero a cuentas offshore, sino que había estado usando los fondos de la empresa que habían construido juntos para financiar su nueva vida con Valeria. Había apartamentos alquilados bajo nombres falsos, inversiones en países sin tratados de extradición, incluso había llegado a falsificar su firma en varios documentos legales. Pero lo que más la enfureció fue descubrir que Eric había estado vendiendo sus pinturas. Las obras que ella creía guardadas en su estudio, las piezas que representaban años de trabajo y pasión, habían sido vendidas a coleccionistas privados sin su conocimiento. Eric había usado su red de contactos para comercializar su arte,
quedándose con las ganancias y haciéndole creer que sus obras no tenían valor comercial. Una semana después de contratar a Roberto, Mencía recibió el primer informe. Las fotografías eran devastadoras pero necesarias. Eric y Valeria en restaurantes caros, en hoteles de lujo, en el apartamento que Eric había alquilado para sus encuentros. Pero más importantes eran los documentos financieros que Roberto había logrado obtener a través de sus contactos. Eric había establecido una empresa fantasma en Costa Rica, había abierto cuentas bancarias usando información falsa y había estado transfiriendo fondos sistemáticamente durante los últimos 8 meses, no 6 como había mencionado a Valeria. La cantidad total ascendía a más de $2 millones, dinero que provenía no solo de sus cuentas personales, sino también del negocio familiar que habían construido juntos. Su esposo es más astuto de lo que pensé inicialmente, le explicó Roberto durante su segunda reunión. Pero también más descuidado. Ha dejado un rastro digital considerable. Con las pruebas que tenemos, no solo podríamos demostrar la infidelidad y el fraude, sino que podríamos conseguir que sea procesado criminalmente. No quiero que vaya a la cárcel, respondió Mencía, sorprendiendo a Roberto. Quiero algo mejor. Quiero que experimente exactamente lo que planeaba hacerme sentir. Roberto la miró con interés. En sus años de experiencia, había visto muchas víctimas de infidelidad, pero pocas con la frialdad calculadora que mostraba Mencía. ¿Qué tiene en mente? Mencía sonrió, y por primera vez en semanas, fue una sonrisa genuina. Eric cree que soy predecible. Vamos a darle la sorpresa de su vida. El plan que Mencía había estado desarrollando era elegante en su simplicidad y devastador en su ejecución. No se trataba solo de exponer la infidelidad de Eric, sino de usar sus propias tácticas en su contra, de convertir su plan de destrucción en su propia ruina. Lo primero que hizo fue contactar a un abogado especializado en derecho matrimonial, pero no cualquier abogado. Carmen Ruiz era conocida por su agresividad en los tribunales y por su habilidad para desentrañar las finanzas más complejas en casos de divorcio. También era, casualmente, la ex socia de estudios jurídicos del abogado que Eric había contratado para su propio divorcio. Señora Mendoza, la recibió Carmen en su oficina, un espacio moderno con vistas panorámicas de la ciudad. Roberto me puso al tanto de su situación. Es compleja. Pero manejable, espero. Más que manejable. Con las pruebas que tienen, podríamos no solo proteger sus bienes, sino recuperar todo lo que su esposo ha movido ilegalmente. Sin embargo, entiendo que busca algo más específico. Mencía asintió. Durante las últimas noches, había estado refinando su plan, considerando cada ángulo, cada posible reacción de Eric. Quiero que mi esposo solicite el divorcio primero, exactamente como lo tiene planeado. Quiero que crea que todo está saliendo según su plan hasta el último momento posible. Carmen frunció el ceño. Eso es arriesgado. Si él presenta primero la demanda, podría obtener ciertas ventajas procesales. No si nosotras estamos preparadas. Necesito que tenga listos todos los documentos para una contrademanda inmediata, incluyendo las acusaciones de fraude, malversación y bigamia. ¿Bigamia? Mencía sonrió. Eric y Valeria se casaron en una ceremonia simbólica en Costa Rica el mes pasado. No es legalmente vinculante, pero técnicamente constituye bigamia según las leyes de nuestro estado. Roberto consiguió las fotografías y los documentos. Carmen silbó suavemente. Está usted muy bien preparada. Mi esposo me enseñó la importancia de la planificación estratégica. Simplemente estoy aplicando sus lecciones. Mientras Eric continuaba con sus preparativos, creyendo que tenía todo bajo control, Mencía comenzó a implementar la segunda fase de su plan. Si Eric pensaba que podía usar su arte en su contra, ella le demostraría que había subestimado completamente su talento y sus conexiones. A lo largo de los años, Mencía había establecido relaciones sólidas en el mundo artístico local. Galeristas, coleccionistas, críticos de arte, todos habían visto y admirado su trabajo. Lo que Eric no sabía era que varias de sus obras habían llamado la atención de coleccionistas internacionales, y que ella había estado recibiendo ofertas que había rechazado porque creía que su arte era solo un pasatiempo. Contactó a Elena Vázquez, directora de la galería más prestigiosa de la ciudad, y le propuso algo inusual. Quiero organizar una exposición retrospectiva de mi trabajo, le dijo durante una cena en el restaurante favorito de Elena. Pero quiero que sea una sorpresa. Elena, una mujer elegante de 50 años que había conocido a Mencía durante años, se mostró intrigada.
¿Una sorpresa para quién? Para mi esposo. Es nuestro aniversario de bodas número 12 en 2 semanas, justo antes de San Valentín. Quiero que la exposición sea mi regalo para él. Elena no sabía que Eric había estado vendiendo las obras de Mencía a espaldas de ella, ni que planeaba pedirle el divorcio exactamente esa semana. Pero sí conocía el talento excepcional de Mencía y había estado esperando la oportunidad de representarla oficialmente. Tus obras siempre han tenido una calidad extraordinaria, Mencía. Una retrospectiva sería magnífica, pero 2 semanas es muy poco tiempo para... Ya tengo todo preparado, la interrumpió Mencía. Las obras, el catálogo, incluso la lista de invitados. Solo necesito la galería y tu respaldo profesional. Lo que Elena no sabía era que Mencía había estado trabajando febrilmente durante las últimas semanas, no solo preparando la exposición, sino creando nuevas obras que contaran su historia. Pinturas que, a primera vista, parecían celebrar su matrimonio, pero que contenían simbolismos y detalles que revelaban la verdad sobre su relación. La obra central de la exposición era un tríptico titulado 12 años de ilusiones. La primera panel mostraba a una pareja joven y enamorada en un jardín paradisíaco. La segunda mostraba la misma pareja, pero con sombras que comenzaban a distorsionar sus rostros. La tercera revelaba que el jardín era en realidad una prisión elaborada, y que uno de los personajes tenía una máscara que ocultaba un rostro completamente diferente. Pero el golpe maestro de la exposición sería la última sala, donde Mencía planeaba exhibir no solo sus nuevas obras, sino también las fotografías que Roberto había tomado de Eric y Valeria, presentadas como una instalación artística titulada La anatomía de la traición. Eric, completamente ajeno a los planes de su esposa, continuó con sus preparativos para el divorcio. Su confianza había crecido hasta convertirse en arrogancia. Durante la cena del viernes por la noche, incluso se permitió una crueldad adicional. He estado pensando, le dijo a Mencía mientras ella servía su postre favorito, tiramisú casero. Tal vez deberías considerar mudarte con tu hermana cuando esto termine. ¿Cuándo que termine?, preguntó Mencía, fingiendo confusión. Nuestro matrimonio, Mencía. Hemos estado viviendo como extraños durante meses. Es hora de ser honestos sobre lo que esto se ha convertido. Mencía lo miró con ojos que Eric interpretó como dolor, pero que en realidad brillaban con anticipación. No entiendo. Pensé que estábamos bien. Pensé que me amabas. Eric suspiró, interpretando su papel de esposo incomprendido a la perfección. El amor no es suficiente, Mencía. Necesitamos más compatibilidad, más conexión. Tú tienes tu arte, yo tengo mi trabajo. Hemos crecido en direcciones diferentes. ¿Hay alguien más?, preguntó Mencía, y tuvo que admirar sus propias habilidades actorales. Eric fingió dudar antes de responder. No exactamente, pero, sí, he conocido a alguien que entiende mejor mis ambiciones, mis metas. Alguien que puede acompañarme en el siguiente capítulo de mi vida. Valeria, murmuró Mencía, como si acabara de comprenderlo. Eric se sorprendió genuinamente. ¿Cómo? Las llamadas tardías, las reuniones de fin de semana, la forma en que hablas de ella. Mencía dejó que una lágrima rodara por su mejilla. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome, Eric? No es engaño si nuestro matrimonio ya estaba muerto, Mencía. Solo estoy siendo honesto contigo ahora. Aprecio tu honestidad, respondió Mencía, y por primera vez en semanas, estaba siendo completamente sincera. Eric, interpretando su respuesta como resignación, se sintió aliviado. Todo estaba saliendo según su plan. Haré que sea lo menos doloroso posible, le prometió. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana. Entiendo, dijo Mencía. Solo te pido un favor. ¿Cuál? Acompáñame a la exposición de arte el sábado en la galería de Elena. Será mi última aparición pública como tu esposa. Después de eso, puedes proceder con lo que tengas que hacer. Eric consideró la petición. Una última aparición pública podría ser útil para su imagen, especialmente si se presentaba como un esposo comprensivo que apoyaba las aficiones artísticas de su esposa hasta el final. Por supuesto, accedió. Será mi honor acompañarte. Mencía sonrió, y Eric interpretó esa sonrisa como gratitud. No podía estar más equivocado. El sábado por la noche llegó con una lluvia ligera que daba a la ciudad un aspecto cinematográfico. La Galería Vázquez estaba iluminada brillantemente, con elegantes invitados llegando en taxis y autos de lujo. Eric había elegido su mejor traje,
creyendo que esta sería una de sus últimas actuaciones como esposo devoto. «Te ves hermosa», le dijo a Mencía mientras salían de casa. Y era verdad. Mencía había elegido un vestido negro elegante, el mismo que había usado en su aniversario de bodas número 5, cuando aún creía que Eric la amaba. «Gracias», respondió. «Esta noche es muy especial para mí». Llegaron a la galería a las 7 en punto. Elena los recibió en la entrada, radiante de emoción. «Mencía, querida, todo está perfecto. Los críticos están aquí, varios coleccionistas importantes, e incluso hay un reportero del periódico cultural. Esta exposición va a ser un hito en tu carrera». Eric frunció el ceño. ¿Carrera? ¿Desde cuando Mencía tenía una carrera artística? Pero mantuvo su sonrisa mientras seguían a Elena al interior de la galería. La primera sala estaba dedicada a las obras tempranas de Mencía, pinturas que Eric reconoció pero que nunca había visto exhibidas profesionalmente. Había pequeñas placas con precios que lo sorprendieron. ¿Cuándo había comenzado a valer tanto el arte de su esposa? Estas primeras obras muestran la evolución de Mencía como artista, explicaba Elena a un grupo de visitantes. La técnica es impresionante, pero lo que realmente destaca es la honestidad emocional, la forma en que cada pincelada revela algo sobre el estado interior de la artista. Eric comenzó a sentirse incómodo. Esto no era lo que había esperado. Había pensado que sería una pequeña muestra local, algo que podría tolerar por una noche antes de proceder con sus planes. Pero esto parecía ser un evento serio, profesional. En la segunda sala, las obras se volvían más complejas, más maduras. Eric reconoció algunas de las pinturas que creía que Mencía guardaba en su estudio, pero había muchas otras que nunca había visto. ¿Cuándo había tenido tiempo de crear tanto? La serie, Metamorfosis matrimonial, es particularmente poderosa, continuaba Elena. Cada obra documenta una etapa diferente en la relación de la artista con el matrimonio como institución. La evolución desde la esperanza romántica hasta una comprensión más madura y, en algunos casos, más sombría de las relaciones humanas. Eric se detuvo frente a una pintura que lo hizo palidecer. Era un retrato de él, pero distorsionado, con dos caras que se separaban de su rostro como máscaras que caían. En el fondo, apenas visible, había la silueta de una mujer que se parecía inquietantemente a Valeria. «¿Cuándo pintaste esto?», le murmuró a Mencía. «El arte es intuitivo», respondió ella con una sonrisa enigmática. «A veces pintamos cosas que nuestro subconsciente ya sabe, pero que nuestra mente consciente aún no ha procesado». La tercera sala contenía el tríptico 12 años de ilusiones como pieza central. Una multitud se había congregado alrededor de la obra, y Eric pudo escuchar fragmentos de conversaciones admirativas sobre la profundidad psicológica y el simbolismo devastador de la pieza. Fue entonces cuando Eric comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las pinturas no eran solo obras de arte, eran un registro, una documentación del deterioro de su matrimonio desde la perspectiva de Mencía. Y lo que era peor, parecían sugerir que ella había sido consciente de su engaño mucho antes de lo que él había creído. Mencía comenzó, pero ella ya se había alejado, dirigiéndose hacia la última sala con Elena y un grupo de invitados importantes. Eric la siguió, sintiendo como su confianza se desmoronaba con cada paso. La cuarta y última sala estaba más concurrida que las anteriores. Había cámaras de televisión, reporteros tomando notas, fotógrafos capturando cada detalle. El nombre de la sala, escrito en elegante caligrafía sobre la entrada, era La anatomía de la traición. Eric sintió como si alguien hubiera vertido agua helada por su espalda. La instalación central era una construcción de vidrio y metal que contenía fotografías, documentos, grabaciones de audio. Eric reconoció inmediatamente algunas de las imágenes: él y Valeria en el restaurante del hotel, besándose en el apartamento secreto, firmando documentos en la oficina del abogado. Pero no eran solo fotografías de infidelidad. Había copias de transferencias bancarias, documentos de la empresa fantasma en Costa Rica, registros de las ventas no autorizadas de las pinturas de Mencía, incluso transcripciones de conversaciones telefónicas entre Eric y Valeria planeando la destrucción financiera de Mencía. Esta instalación representa el culmen del trabajo de Mencía, explicaba Elena a los asistentes. Es una exploración valiente y desgarradora de cómo la traición puede destruir no solo una relación, sino la percepción completa de la realidad de una persona. La artista ha documentado meticulosamente el proceso de descubrimiento de la infidelidad de su esposo y sus planes para defraudarla financieramente. Eric se tambaleó. Todo estaba ahí,
expuesto para que lo viera todo el mundo. Su reputación, su negocio, su futuro con Valeria, todo destruido en una sola noche. ¿Cómo?, murmuró, pero Mencía apareció a su lado como si hubiera materializado de las sombras. ¿Cómo sabía?, completó la pregunta por él. Desperté aquella noche hace 3 semanas, cuando estabas planificando mi destrucción con Valeria en nuestra sala. Escuché cada palabra, Eric. Cada detalle cruel de tu plan para arruinarme. Eric la miró con horror. Mencía, yo puedo explicar. No hay nada que explicar. Todo está muy claro. Mencía gesticuló hacia la instalación. Has sido muy meticuloso documentando tu traición. Yo simplemente he sido igual de meticulosa documentándola. Esto es una locura. No puedes exponer mi vida privada de esta manera. ¿Mi vida privada? Mencía se rió, un sonido que Eric nunca había escuchado antes, frío y musical al mismo tiempo. ¿Qué hay de privado en planear públicamente el fraude y la traición? ¿Qué hay de privado en vender mi arte sin mi consentimiento? ¿Qué hay de privado en usar información falsa para establecer empresas en mi nombre? Eric se dio cuenta de que varios invitados habían dejado de observar la instalación para escuchar su conversación. Cámaras se giraron en su dirección. Un reportero se acercó con su micrófono. Señor Mendoza, ¿le gustaría hacer algún comentario sobre las revelaciones expuestas en esta instalación? Eric miró a su alrededor desesperadamente. Todo su mundo se estaba desmoronando en tiempo real, frente a una audiencia de cientos de personas que incluía colegas, clientes potenciales, miembros de la comunidad empresarial local. Esto es difamación, logró articular. Mi esposa no está bien. Ha estado teniendo episodios. ¿Episodios?, interrumpió Mencía. ¿Te refieres a los episodios que documentaste para usar en mi contra durante el proceso de divorcio? ¿Los mismos episodios que provocaste deliberadamente para hacerme parecer inestable? Elena se acercó, claramente incómoda pero fascinada por el drama que se desarrollaba en su galería. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en privado. Sugirió. No, dijo Mencía firmemente. Eric planeaba destruir mi vida en público, a través del sistema judicial. Es apropiado que la verdad sobre sus acciones también sea pública. Un murmullo recorrió la multitud. Eric se dio cuenta de que no había escape. Todo lo que había hecho, cada movimiento calculado, cada mentira cuidadosamente construida, había sido expuesta con la misma precisión que él había usado para planear la destrucción de Mencía. Hay algo más que debería saber, continuó Mencía, y Eric sintió que su mundo no podía colapsar más, pero estaba equivocado. Valeria no va a reunirse contigo en Costa Rica. Eric la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Mencía sonrió, y esta vez su sonrisa era genuinamente dulce, lo que la hacía aún más aterradora en el contexto. Valeria recibió una oferta muy interesante hace una semana. Una posición ejecutiva en una empresa multinacional en Singapur. Salario de 6 cifras, paquete de reubicación completo, visa de trabajo garantizada. Era una oportunidad demasiado buena para rechazar. Eric sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Eso es imposible. Valeria me habría dicho. ¿Te habría dicho? ¿Cómo tú me dijiste sobre tus planes de divorcio? ¿Cómo me dijiste sobre las cuentas en Costa Rica? ¿Cómo me dijiste sobre la venta de mis pinturas? Elena se acercó discretamente a Mencía y le susurró algo al oído. Mencía asintió y se dirigió nuevamente a la multitud que se había formado alrededor de ellos. Ladies y gentlemen, hay un componente adicional en esta instalación que me gustaría compartir con ustedes. Una grabación de audio que documenta el momento exacto en que descubrí la traición. Eric se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, pero era demasiado tarde para detenerlo. Los altavoces de la galería cobraron vida, y su propia voz llenó el espacio. Todo tiene que parecer natural, Valeria. No podemos levantar sospechas. La voz de Valeria siguió. ¿Estás seguro de que funcionará? Confía en mí. Mencía no sospecha nada. Está tan absorta en sus pinturas y sus clases de arte que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. El silencio en la galería era absoluto. Cientos de personas escuchaban la conversación que Eric había creído privada, la misma conversación que había sellado su destino sin que él lo supiera. La grabación continuó, exponiendo cada detalle cruel, cada plan calculado, cada insulto dirigido hacia Mencía. Cuando finalmente terminó, el silencio se mantuvo por varios segundos más. Eric miró a su alrededor.
Reconoció caras en la multitud, clientes de su empresa, socios potenciales, miembros del club de golf donde había construido muchas de sus conexiones profesionales. Todas esas caras lo miraban con una mezcla de horror y disgusto. La grabación fue realizada sin mi conocimiento o consentimiento, logró decir, aunque su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. En nuestro estado, no se requiere consentimiento para grabar conversaciones en propiedad privada cuando una de las partes es el propietario, respondió una voz desde la multitud. Era Carmen Ruiz, la abogada de Mencía. Y técnicamente, como esposa, Mencía tenía derecho legal a grabar conversaciones en su propio hogar. Eric se dio cuenta de que incluso legalmente, Mencía había cubierto todos los ángulos. No había escape. Como si la situación no pudiera empeorar, la puerta de la galería se abrió y Valeria entró, pero no sola. La acompañaba un hombre alto y distinguido en traje de negocios, y llevaba un anillo de compromiso que definitivamente no era el que Eric le había dado. Mencía, dijo Valeria acercándose, completamente ignorando a Eric. Recibí tu invitación y no podía perderme esto. Especialmente después de todo lo que me contaste. Eric se quedó boquiabierto. ¿Valeria? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es él? Valeria finalmente lo miró, y su expresión era de total desprecio. Eric, te presento a mi prometido, James Wellington. Nos conocimos cuando Mencía me contactó hace 2 semanas para contarme sobre tu pequeño plan. ¿Mencía te contactó? Por supuesto que lo hizo. ¿Realmente pensabas que una mujer tan inteligente como Mencía no investigaría a la mujer con la que su esposo estaba teniendo una aventura? Valeria se rió. Me contó todo, Eric. Sobre tus planes de divorcio, sobre el dinero que has estado robando, sobre cómo planeabas culparla de tu propia infidelidad. Eric se tambaleó. Pero tú, tú dijiste que me amabas. Yo nunca dije que te amaba, Eric. Dije que disfrutaba tu compañía y que la idea de una vida en Costa Rica sonaba interesante. Pero cuando Mencía me mostró exactamente qué clase de hombre eras, cuando me enseñó cómo trataste a una mujer que te había dado 12 años de su vida, me di cuenta de que cualquier futuro contigo sería un error terrible. James Wellington se adelantó y extendió su mano hacia Mencía. Señora Mendoza, es un honor finalmente conocerla en persona. Valeria me ha contado mucho sobre usted y su trabajo. Sus pinturas son extraordinarias. Gracias, señor Wellington. Valeria me contó sobre su propuesta de trabajo en Singapur. Una oportunidad magnífica para ambos. Eric finalmente comprendió la magnitud de su situación. No solo había perdido a su esposa, su reputación y probablemente su negocio, sino que también había perdido a la mujer por la que había sacrificado todo. Y lo peor de todo era que había sido Mencía quien había orquestado cada aspecto de su caída. Hay una última cosa, anunció Mencía, dirigiéndose a la multitud. Como artista, creo en la transparencia total. Toda la obra exhibida esta noche está disponible para la venta, con una excepción. Eric sintió una chispa de esperanza. Tal vez podría comprar las obras, destruir las pruebas, encontrar alguna manera de minimizar el daño. La instalación, La anatomía de la traición, ha sido donada permanentemente al Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. Será parte de una exhibición permanente sobre arte testimonial y justicia social. La esperanza de Eric se evaporó instantáneamente. Las pruebas de su traición no solo estaban expuestas públicamente esta noche, sino que permanecerían expuestas indefinidamente. Carmen Ruiz se acercó a Eric con una sonrisa profesional. Señor Mendoza, tengo algunos documentos para usted. Le entregó una carpeta gruesa. La demanda de divorcio de su esposa, alegaciones de fraude matrimonial, malversación de fondos, y una orden de congelamiento de todos sus activos mientras se resuelve el caso. Eric abrió la carpeta con manos temblorosas. Los documentos eran exhaustivos, detallando cada aspecto de su traición con precisión legal devastadora. También, continuó Carmen, el Servicio de Rentas Internas ha sido notificado sobre sus cuentas no declaradas en Costa Rica. Esperan reunirse con usted mañana por la mañana. Y la Comisión de Valores y Bolsa está interesada en sus actividades con la empresa fantasma, añadió Roberto, el investigador privado, quien había aparecido al lado de Carmen. Parece que hay evidencia de fraude de valores además del fraude matrimonial. Eric se sintió rodeado, atrapado como un animal en una jaula que se cerraba inexorablemente. Cada plan que había hecho, cada movimiento que había considerado astuto, se había convertido en otra cuerda en la soga que ahora se apretaba alrededor de su cuello.
Mencía murmuró, acercándose desesperadamente a su esposa. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia matrimonial, podemos. ¿Terapia matrimonial? Mencía se rió, pero no era un sonido cruel. Era genuinamente divertido. Eric, planeaste destruir mi vida durante 8 meses. Documentaste meticulosamente cada paso. Vendiste mi arte sin mi permiso. Intentaste robar mi herencia familiar. Planeaste hacerme parecer mentalmente inestable para obtener ventaja en el divorcio. ¿Y ahora quieres terapia matrimonial? Eric se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir, ningún argumento que pudiera hacer, ninguna excusa que pudiera ofrecer. Había sido superado completamente por una mujer que había subestimado de la manera más espectacular posible. 6 meses después, Mencía estaba de pie en su nuevo estudio, un espacio luminoso en el distrito artístico de la ciudad. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica del parque donde solía caminar cuando necesitaba inspiración. La luz natural inundaba el espacio, haciendo que los colores de sus pinturas parecieran cobrar vida propia. La exposición en la Galería Vázquez había catapultado su carrera de una manera que nunca había imaginado. Los críticos habían elogiado no solo su técnica, sino su valentía para convertir el dolor personal en arte universal. Las ofertas de galerías internacionales llegaban semanalmente, y tenía una lista de espera de coleccionistas que querían comisionar obras. Pero más importante que el éxito profesional era la sensación de libertad que experimentaba cada día. Por primera vez en años, podía respirar profundamente sin sentir el peso de las mentiras y manipulaciones de Eric. El divorcio había sido finalizado con términos que superaron sus expectativas más optimistas. Eric había sido obligado a devolver todo el dinero que había transferido ilegalmente, más daños punitivos. La casa, el negocio, y la mayoría de los activos matrimoniales habían quedado bajo su control. Eric había escapado de los cargos criminales más serios mediante un acuerdo de culpabilidad que requería la restitución completa y servicio comunitario, pero su reputación profesional había quedado completamente destruida. Valeria y James se habían casado en una ceremonia íntima en Singapur, donde ambos habían construido una nueva vida exitosa. Ocasionalmente enviaba postales, siempre firmadas con gratitud hacia Mencía por haberle abierto los ojos sobre lo que realmente importa en una relación. Eric había desaparecido de la ciudad después del juicio, según rumores había encontrado trabajo en una pequeña empresa de contabilidad en otro estado. Mencía no sentía satisfacción por su caída, pero tampoco lamentaba las consecuencias de sus propias acciones. Él había elegido el camino de la traición y el engaño, ella simplemente había iluminado ese camino para que todos pudieran verlo claramente. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva serie de pinturas titulada Renacimiento, Mencía recibió una visita inesperada. Elena Vázquez llegó acompañada de una mujer joven, de unos 30 años, con ojos hinchados por el llanto. Mencía, espero que no te moleste la interrupción, dijo Elena. Esta es Patricia Morales. Vio tu exposición, y bueno, creo que debería contarte su historia ella misma. Patricia se acercó tímidamente. Señora Mendoza, sé que no me conoce, pero su historia, su valentía, me ha inspirado a actuar en mi propia situación. Mencía dejó sus pinceles y se sentó, invitando a Patricia a hacer lo mismo. ¿Qué puedo hacer por ti? Mi esposo ha estado teniendo una aventura durante 2 años. Pensé que estaba loca, que estaba imaginando cosas, pero después de ver su exposición, me di cuenta de que no estoy loca. He estado documentando evidencia como usted lo hizo, y creo que él también está moviendo dinero. Patricia le mostró una carpeta llena de fotografías, estados de cuenta bancarios, y grabaciones de llamadas telefónicas. No sé si tengo el valor de hacer lo que usted hizo. Exponerlo todo públicamente parece tan aterrador, completó Mencía. Lo es. Pero, ¿sabes qué es aún más aterrador? Vivir una mentira durante el resto de tu vida. Permitir que alguien te robe no solo tu presente, sino también tu futuro. Patricia asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Cómo supo que tenía la fuerza para hacerlo? Mencía consideró la pregunta cuidadosamente. Durante los meses que siguieron a la exposición, muchas mujeres habían venido a ella con historias similares. Se había dado cuenta de que su historia no era única, sino parte de un patrón más amplio de traición y manipulación que muchas mujeres experimentaban en silencio. No sabía que tenía la fuerza, respondió finalmente. La fuerza vino de la necesidad. Cuando te das cuenta de que la alternativa es perder todo lo que eres,
de alguna manera encuentras el poder para luchar. ¿Y si él trata de lastimarme? ¿Y si se pone violento? Por eso documentas todo, por eso buscas ayuda profesional, por eso no actúas sola. Carmen Ruiz, mi abogada, se ha especializado en casos como estos después de trabajar en el mío. Roberto, mi investigador, también ha ayudado a otras mujeres. No tienes que enfrentarlo sola. Patricia se irguió un poco, y Mencía pudo ver un destello de determinación en sus ojos. ¿Realmente cree que puedo hacerlo? Creo que ya lo estás haciendo. El hecho de que estés aquí, de que hayas comenzado a documentar evidencia, de que estés buscando ayuda, todo eso requiere un valor extraordinario. 2 años después de la exposición que cambió su vida, Mencía estaba preparando su segunda exhibición individual importante. Esta nueva colección se titulaba Después de la tormenta y exploraba temas de sanación, renacimiento y la belleza que puede emerger de la destrucción. La noche del vernizaje, la galería estaba llena una vez más, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. En lugar de la tensión dramática de su primera exposición, había una sensación de celebración y esperanza. Patricia estaba allí, radiante y acompañada de su nuevo novio, un hombre que la trataba con el respeto que se merecía. Su propio divorcio se había finalizado 6 meses antes, y había usado las habilidades organizacionales que desarrolló durante su propia batalla legal para establecer un negocio de consultoría para mujeres en situaciones similares. Carmen Ruiz había llegado con varios colegas del mundo legal que habían comenzado a especializarse en casos de fraude matrimonial después del precedente establecido por el caso de Mencía. Roberto había traído a su nueva socia, una exdetective que se había especializado en investigaciones de infidelidad después de ver el impacto del trabajo que él había hecho para Mencía. Incluso Valeria había volado desde Singapur para la ocasión, embarazada de 6 meses y brillando de felicidad. No puedo creer cómo ha crecido tu trabajo, le dijo a Mencía durante el cóctel de apertura. Estas pinturas nuevas, hay algo tan liberador en ellas. Es lo que se siente estar libre, respondió Mencía. Es lo que se siente vivir sin mentiras. Elena se acercó con una copa de champaña y una sonrisa enorme. Mencía, tengo noticias extraordinarias. El Museo Metropolitano de Nueva York quiere comprar toda la serie, Después de la tormenta, para su colección permanente. Sería la adquisición más grande de arte contemporáneo femenino en su historia. Mencía sonrió, pero su expresión se mantuvo serena. El éxito profesional era gratificante, pero ya no era lo que definía su valor personal. Es un honor, pero necesito pensar en ello. Estas pinturas representan un capítulo muy personal de mi vida. Quiero asegurarme de que terminen en el lugar correcto. Mientras la conversación continuaba a su alrededor, Mencía se apartó un momento para observar la escena. La galería estaba llena de personas que habían sido tocadas de alguna manera por su historia, mujeres que habían encontrado el valor para abandonar relaciones tóxicas, hombres que habían reexaminado sus propias acciones después de ver las consecuencias de la traición, profesionales que habían dedicado sus carreras a ayudar a víctimas de fraude matrimonial. Su arte había trascendido las paredes de la galería para convertirse en algo más grande. Un símbolo de que era posible recuperarse de la traición más devastadora, que era posible reconstruir una vida después de que alguien tratara de destruirla sistemáticamente. Esa noche, mientras cerraba su estudio después del vernizaje, Mencía reflexionó sobre el viaje que había comenzado aquella madrugada cuando escuchó a Eric planificar su destrucción. En ese momento, se había sentido como la víctima de una conspiración cruel. Ahora se daba cuenta de que había sido el catalizador para su propia transformación. Eric había creído que conocía a su esposa, que podía predecir sus reacciones, que podía controlar su destino. Había estado equivocado en todos los aspectos. La mujer que él había subestimado no solo había sobrevivido a sus ataques, sino que había usado su propia malicia como combustible para crear algo hermoso y poderoso. Mientras apagaba las luces y se preparaba para irse a casa, su verdadero hogar, un espacio que ahora le pertenecía completamente, Mencía sonrió al pensar en la ironía final de toda la situación. Eric había querido convertirla en una víctima. En cambio, la había convertido en una guerrera. Había querido silenciar su voz. En cambio, le había dado la historia más poderosa que jamás podría contar. Y lo más hermoso de todo era que esta historia, a diferencia del matrimonio que había perdido, era completamente suya.